¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Dios es santo, justo y aborrece el mal. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Satanás continúa existiendo? ¿Por qué permite que su principal enemigo siga activo, generando dolor en el mundo? El Señor es todopoderoso y podría haberlo eliminado con una sola palabra, pero no lo hizo, permitió que continuara. ¿Por qué ocurre esto? En este video vamos a responder esa pregunta. La respuesta no es sencilla, pero se encuentra en la Biblia. Hoy descubrirás por qué Dios no elimina a Satanás ni a los ángeles caídos y comprenderás con mayor profundidad el plan eterno del Señor. Y si crees en Dios, deja tu comentario y recuerda suscribirte al canal para más contenido espiritual. Antes de convertirse en el adversario de Dios, Satanás fue un ángel, pero no era cualquier ángel. Dios, en su infinita sabiduría y amor, creó a Lucifer, conocido como el lucero de la mañana. Su nombre significa portador de luz. Era un querubín, uno de los seres más cercanos a la presencia divina. Lucifer no solo destacaba por su belleza, también tenía liderazgo entre los ángeles. Estaba adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría y cubierto de gloria. Dios no había creado el mal, sino algo perfecto. Lucifer fue diseñado para reflejar la gloria de Dios, pero algo cambió en su interior. Un pensamiento surgió en su corazón, el orgullo. Lucifer, deslumbrado por su propio brillo, permitió que ese orgullo creciera dentro de él. Lo que había sido su virtud se transformó en su caída. La belleza que lo distinguía se convirtió en el origen de su ruina, y su deseo de exaltación lo consumió poco a poco. Ese anhelo lo cambió todo, y donde antes había luz, comenzó a surgir la oscuridad. A Lucifer ya no le bastaba con servir y adorar a Dios. En su interior nació una ambición desmedida. Deseaba ser él quien recibiera adoración. Quería elevarse al nivel de Dios, incluso superarlo, y declaró: «Subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo». Lucifer dejó de servir y comenzó a querer ser adorado. Ya no buscaba reflejar la gloria divina, sino la suya propia. Fue en ese momento cuando todo se quebró. Lucifer dejó de ser un servidor y se convirtió en un rebelde. Y no lo hizo solo. Convenció a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a él. Seres creados para adorar, ahora se rebelaban contra su creador. Así comenzó la rebelión. No fue algo simbólico, fue una guerra real, espiritual y decisiva. Pero presta atención a esto. Existe una idea que se ha repetido tanto que muchos la aceptan sin cuestionarla. La imagen de una lucha constante entre el bien y el mal, como si Dios y Satanás estuvieran en igualdad de condiciones. Luz contra oscuridad, cielo contra infierno. Pero hay algo que la Biblia deja completamente claro. Dios no tiene rivales. No existe ningún ser, ni en la tierra ni en el cielo, que pueda compararse con el Creador. Dios no está luchando para ver si vence. Él ya ha vencido. Ese supuesto equilibrio entre el bien y el mal no es bíblico. Es una idea que proviene de la filosofía, del cine y de la imaginación humana, pero no del reino de Dios. Satanás no es un opuesto equilibrado que mantenga el orden del universo. No tiene el mismo poder, ni la misma autoridad, ni la misma gloria. Es una criatura, y ninguna criatura puede igualarse a su creador. Cuando Lucifer se rebeló, no se convirtió en un rival digno de Dios. Se convirtió en un enemigo derrotado desde el instante en que abandonó la luz. La guerra en el cielo y el destino de Lucifer están descritos en el Apocalipsis. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón junto a sus ángeles también combatían. Satanás no está solo, viene acompañado por ángeles caídos, pero del otro lado está el defensor del reino, el fiel guerrero,
Miguel, el arcángel, el comandante del ejército de Dios, el protector del pueblo santo. Y cuando la rebelión estalla, Miguel se levanta con su espada encendida, convoca a los ejércitos celestiales para defender el reino de los cielos. Las legiones de ángeles fieles se alinean detrás de él, preparadas para la batalla más decisiva de todas. Y el resultado ya estaba determinado. Pero no prevalecieron, ni se encontró lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue expulsado, la serpiente antigua, conocida como Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo, fue arrojado a la tierra y junto con él también sus ángeles. Satanás fue derrotado y con él todos aquellos que lo siguieron. Lucifer nunca tuvo posibilidad de vencer al Creador. El acusador fue expulsado y todos los que se unieron a su rebelión perdieron su lugar en el cielo. Dios no descendió al campo de batalla. Dios no intervino directamente en la lucha. Fueron los ángeles fieles, dirigidos por Miguel, quienes ejecutaron la orden. Esto revela algo profundo. Para vencer a Satanás, Dios ni siquiera necesita moverse. Ese fue su juicio inicial, el destierro. Fueron expulsados del reino celestial y descendieron a la tierra junto con los ángeles caídos. Aquellos que antes brillaban en la presencia de Dios, ahora caminan en tinieblas, intentando arrastrar al ser humano hacia su caída. Lucifer pasó a ser llamado Satanás, el enemigo. Sin embargo, muchas veces se habla de Satanás, de demonios y de ángeles caídos como si fueran lo mismo. Y no lo son. La Biblia los distingue y nosotros también debemos hacerlo. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Son aquellos que estuvieron en la presencia de Dios. Fueron creados en gloria, habitaron en el cielo y participaron en la rebelión liderada por Lucifer. Cuando él cayó, ellos también cayeron. No perdieron su naturaleza espiritual, ni su inteligencia, ni su capacidad de actuar. Solo perdieron su lugar en el reino de Dios. Pero es importante entender algo. No se convirtieron en demonios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? La Biblia no explica de forma directa su origen, pero deja algo claro. Los demonios son espíritus sin cuerpo. Son seres impuros que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. No tienen forma física, pero la buscan. Por eso Jesús los expulsaba de personas poseídas, porque necesitan un cuerpo para operar. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús libera al hombre endemoniado en la región de los Gadarenos, los espíritus le suplican que no los envíe al abismo. Le ruegan entrar en una manada de cerdos. Eso revela su condición. Vagan, buscan y poseen. Los ángeles caídos, en cambio, no necesitan cuerpos. Tienen un rango distinto porque fueron parte del orden celestial y aún conservan estructura, jerarquía e influencia. No están desorganizados ni sin propósito. Están alineados bajo un sistema. Pablo lo explica con claridad. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos principados y potestades son ángeles caídos, están posicionados, actúan con estrategia y su líder, Satanás, sigue operando desde su reino de oscuridad. Esta diferencia es esencial porque mientras los demonios afectan a individuos, los ángeles caídos influyen en sistemas, estructuras, gobiernos y culturas. Aquí surge una pregunta que inquieta a muchos. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué no fueron destruidos? Solo fueron arrojados a la tierra. Desde entonces, el campo de batalla dejó de ser el cielo y pasó a ser este mundo. Hay varias razones. Primero, debemos comprender algo fundamental. Los espíritus no mueren como lo hace el cuerpo. Jesús lo enseñó. Dios es espíritu, y cuando creó a los ángeles, los creó como seres espirituales.
Eso significa que no tienen cuerpo físico y no están sujetos a la muerte como nosotros la conocemos. Satanás no puede ser eliminado como un ser humano. No puede simplemente dejar de existir. Su naturaleza es espiritual y el mundo espiritual no se rige por las leyes del mundo físico. Pero hay algo aún más profundo. Dios es justo y en su justicia perfecta nadie es condenado sin pasar por un juicio. Ese momento aún no ha llegado. No han sido juzgados definitivamente porque fueron creados como seres espirituales eternos. Dios ha permitido que, por un tiempo, continúen actuando hasta que llegue el día establecido. Sí, incluso Satanás será juzgado. No porque falten pruebas, sino porque el juicio es parte del orden divino. El juicio no es solo castigo, es una proclamación pública de la verdad. Es la manifestación de la justicia de Dios ante todo el universo. Por eso, el libro de Apocalipsis habla del gran día del juicio, un momento en el que todo será revelado, donde cada ser, ángeles y humanos, dará cuenta de sus acciones. Y nadie podrá decir que no tuvo oportunidad, que no fue escuchado o que no fue tratado con justicia. Ese día todavía no ha llegado, pero está escrito y se cumplirá. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Dios permitió que Satanás continuara existiendo? Porque Dios no actúa como nosotros. Nosotros buscamos respuestas inmediatas, queremos que el mal desaparezca de una vez. Pero Dios no improvisa, Él obra con propósito. Cada día que pasa, cada decisión que tomamos, cada lucha que enfrentamos, forma parte de un plan mucho más grande. Un plan en el que la paciencia de Dios no es debilidad, sino una expresión de su amor y de su justicia. Así como Satanás fue expulsado, también será juzgado y no escapará de su destino. Pero ese momento llegará cuando el juez lo determine. Mientras tanto, nosotros seguimos caminando con la certeza de que la justicia viene en camino y que Dios, aunque parezca tardar, nunca falla. Aquí hay una clave importante. Dios no ha perdido el control del universo. Él ha decidido esperar el juicio final mientras nosotros aprendemos a resistir, a discernir y a confiar en su justicia perfecta, porque su victoria no se basa en una destrucción inmediata, sino en una redención completa. ¿Recuerdas la historia de Job? Satanás no pudo tocarlo sin pedir permiso primero. Y aun cuando actuó, Dios utilizó todo para manifestar su gloria. Eso no es una batalla equilibrada, eso es dominio absoluto. Dios es completamente soberano. Esto significa que no existe nada, absolutamente nada, que escape de su control. Incluso Satanás, con toda su maldad, sigue limitado por lo que Dios le permite hacer. Pero surge otra pregunta profunda. Si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? Hay algo que Dios valora más que la obediencia impuesta, algo que colocó en toda su creación, incluso en aquellos que se han apartado de Él: la libertad de elegir. El libre albedrío no es una excusa para pecar, es una manifestación del amor divino. Dios no creó máquinas, no diseñó seres sin voluntad, ni programó a los ángeles como si fueran robots. Dios quiso que sus criaturas pudieran decidir. Y sí, eso incluye a Satanás, a los ángeles que lo siguieron, y también a cada uno de nosotros. Entonces la gran pregunta es: ¿por qué Dios dio libertad, incluso sabiendo que algunos se rebelarían? La respuesta es profunda, pero clara, porque sin libertad no puede existir el amor. El amor no se impone, no se exige, no se obliga. El amor, por su naturaleza, debe ser elegido. Si Dios hubiera forzado a sus criaturas a amarlo, no sería un padre, sería un tirano. Por eso, cuando creó a los ángeles, les dio libre albedrío. Y cuando creó al ser humano, hizo lo mismo, porque buscaba una relación verdadera, no una obediencia vacía. Sí,
Eso implicaba el riesgo de que alguien eligiera apartarse, de que alguien dijera no al Creador. Y Satanás lo hizo y muchos lo han hecho desde entonces, pero eso no cambia el diseño original. Dios no retiró el regalo de elegir, porque incluso en medio de la rebelión, el libre albedrío sigue siendo el camino hacia el amor auténtico. Piensa en esto. ¿Qué valor tendría tu fe si no pudieras cuestionar? ¿Qué mérito tendría tu obediencia si no pudieras desobedecer? ¿Qué significado tendría amar a Dios si no existiera otra opción? Dios no quiere seguidores obligados, quiere hijos que lo amen por decisión. Por eso permite la libertad, aunque a veces duela. Incluso cuando Satanás se rebeló, Dios no eliminó el libre albedrío del universo, porque hacerlo sería negar su propia esencia. Dios ama con libertad y llama sin imponer. Por eso el juicio aún no ha llegado, porque hasta el último momento Dios permite que su creación elija. Él espera porque el amor sabe esperar, y el amor verdadero solo existe cuando hay posibilidad de rechazarlo. Ahora imagina esto. Dios da libertad a sus criaturas, y cuando una decide rebelarse, Él la destruye de inmediato. ¿Sería eso justo? ¿Sería coherente con su carácter? Aquí surge una de las preguntas más profundas de este tema. ¿Puede Dios quitar lo que Él mismo dio? La elección, el libre albedrío, no es un detalle menor. Es una pieza central en el plan eterno de Dios. Si Dios hubiera eliminado a Satanás en el mismo instante en que decidió rebelarse, en la práctica estaría anulando la libertad que Él mismo concedió. Sería como decir: tienes libertad, pero si no eliges lo que yo quiero, desaparecerás de inmediato, y eso no es verdadera libertad. Eso sería control disfrazado de elección. Aquí es donde muchos se confunden. Muchos esperan que Dios actúe como un juez humano, castigo inmediato, justicia rápida, problema resuelto. Pero Dios no piensa como nosotros. Su justicia no es impulsiva. Su santidad no actúa por desesperación. Dios no castiga por reacción, Él juzga con propósito. Por eso no destruyó a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron, porque hacerlo habría eliminado el sentido mismo del libre albedrío. ¿Qué valor tendría la libertad si cada mala decisión terminara en destrucción instantánea? Dios respeta incluso las decisiones que van en su contra. Eso no significa que las apruebe, sino que permanece fiel a su diseño. Este es uno de los aspectos más difíciles de comprender. La libertad que Dios otorga puede generar caos, y aún así Él la mantiene, porque su amor no busca controlarte. Busca transformarte, y la transformación solo ocurre cuando eliges a Dios por convicción, no por miedo. Si Dios hubiera eliminado a Satanás de inmediato, el resto de la creación no habría aprendido nada. Habría temor, pero no fidelidad. Habría obediencia, pero no amor. Un castigo instantáneo produce silencio, no santidad. Produce sumisión forzada, no redención. Y Dios no desea un cielo lleno de seres obedientes por miedo, sino un reino lleno de hijos transformados por gracia. Entonces surge una pregunta profunda. ¿Podría haber un propósito incluso en la existencia de Satanás? Esta idea puede resultar difícil, pero tiene fundamento bíblico. Cuando se observa con discernimiento espiritual, se revela algo impactante. Incluso en su rebelión, Satanás termina cumpliendo un papel dentro del plan de Dios. No porque Dios apruebe su maldad, ni porque esté de acuerdo con ella, sino porque su soberanía es tan absoluta que incluso aquello que el enemigo intenta usar para destruir, Dios lo transforma en instrumento para su gloria. El ejemplo más claro es Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Satanás aparece no como aliado, sino como oposición, como prueba, como fuego que purifica. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Durante 40 días, Satanás lo confrontó directamente. Le ofreció pan cuando tenía hambre. Le ofreció poder, reconocimiento y dominio, todo lo que el mundo anhela.
Pero Jesús no cayó, respondió con la palabra, resistió cada tentación y permaneció firme. Y con esto dejó una verdad clara: Él era el único digno, porque solo quien vence la tentación puede cargar con el pecado del mundo. Para salvarnos, Jesús debía vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, y luego entregarse en sacrificio, tomando nuestro lugar. Al vencer a Satanás en el desierto, Jesús demostró ser ese Cordero sin mancha. Esa prueba no fue una interrupción en el plan, fue parte esencial del plan. Satanás pensó que estaba debilitando a Jesús, pero en realidad estaba confirmando su autoridad. Demostró que ni el hambre, ni el poder, ni la gloria terrenal podían desviar al Hijo de Dios de su propósito. Más adelante, en los últimos días de Jesús, Satanás vuelve a aparecer. Esta vez, en el corazón de Judas, el discípulo que lo traicionaría. La Escritura dice que Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12. Fue él quien impulsó la traición. Fue él quien condujo a Jesús hacia la cruz. Pero aquí está lo más impactante: ¿cómo habría ocurrido la redención sin esa entrega? ¿Cómo habría cruz sin traición? ¿Cómo habría salvación sin sacrificio? Una vez más, vemos cómo Dios toma lo peor del enemigo y lo integra en su plan eterno. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es capaz de usar incluso lo más oscuro para cumplir su propósito. Dios permitió que Satanás continuara existiendo, porque incluso en su maldad terminó sirviendo, sin saberlo, a los propósitos divinos. Esto no convierte a Satanás en fiel, lo confirma como un enemigo vencido, que aún sin quererlo, coopera con lo que intenta impedir. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Nada de lo que el enemigo lanza contra ti escapa del control de Dios. Ni la tentación, ni la traición, ni el dolor. Todo puede ser transformado. Todo puede ser redimido, porque el propósito de Dios no tiene fallas. Incluso las experiencias difíciles pueden tener un sentido mayor, aunque en el momento no lo comprendamos. En esas heridas profundas, en esos momentos donde pensaste, ¿dónde está Dios? Él estaba allí, obrando en silencio, usando incluso el dolor como parte de una historia que aún no ves completa. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido algo que parecía injusto, sin sentido, pero que con el tiempo entendiste que Dios lo usó para bien? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser luz para otros. Puede ser la respuesta que alguien está esperando. Recuerda esto: el enemigo hiere, pero Dios transforma. Y hay una palabra que atraviesa toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Una palabra que define a Dios por encima de todo: amor. Jesús lo enseñó a través de una de las parábolas más conmovedoras, la del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, y uno de ellos decidió pedir su herencia antes de tiempo para marcharse. Se alejó, desperdició todo, cayó en lo más bajo. Y aún así, cuando decidió regresar, el padre no lo rechazó. Desde lejos ya lo estaba esperando, con los brazos abiertos. Así es Dios. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Ese mismo amor pudo haberse manifestado también hacia los ángeles caídos? No lo sabemos con total certeza. La Biblia no afirma si pueden arrepentirse, pero sí deja ver algo importante. Dios no los destruyó. Y eso dice mucho. Porque si Dios fuera únicamente justicia inmediata, el juicio habría ocurrido en ese mismo instante. Pero no fue así. Los ángeles caídos fueron expulsados, sí, pero continuaron existiendo. Y eso solo puede indicar una cosa: Dios decidió esperar. Es paciencia, es compasión, es amor. Tal vez es todo eso al mismo tiempo, porque el amor de Dios no se limita a quienes lo obedecen. Jesús enseñó: amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y añadió que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y envía lluvia sobre justos e injustos.
Dios no elimina de inmediato a quien falla, porque su amor no depende del rendimiento. El amor de Dios transforma, y transformar muchas veces requiere tiempo. Hasta aquí hemos hablado de la paciencia de Dios, de su amor que espera y de su justicia que no actúa por impulso. Pero eso no significa que el juicio no llegará, llegará. Dios no es indiferente ante el mal, no ignora la rebelión, no deja las cosas sin resolver. Simplemente tiene un tiempo para todo, y el juicio final está determinado con precisión eterna. La Biblia lo deja claro. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Están reservados, no olvidados, no absueltos. Dios no ejecuta juicios sin establecer primero un tribunal, y ese tribunal eterno ya está preparado. El juez es Cristo, y su palabra será definitiva. En Apocalipsis 20 se describe una escena que impacta profundamente. Un gran trono blanco, los libros abiertos, las almas en pie, y cada uno siendo juzgado según sus obras. Ese día no es una metáfora, es una promesa y también una advertencia. Satanás, sus ángeles y todos los que eligieron la oscuridad en lugar de la luz serán juzgados. Pero aquí hay algo que transforma la perspectiva. El final no es solo castigo, es restauración. Dios no busca únicamente eliminar el mal, busca restaurar el orden, limpiar lo que fue contaminado, reparar lo que fue destruido y sanar lo que fue herido. El juicio de Dios es un acto de justicia santa. Es el momento en que todo lo oculto será revelado, todo lo torcido será enderezado y toda rodilla se doblará. Ese día llegará, y Satanás no escapará. El enemigo que causó división, muerte y destrucción será derrotado públicamente, eternamente, de forma definitiva. Después de todo lo que hemos visto, después de entender por qué Satanás sigue existiendo, por qué Dios no lo destruyó de inmediato y por qué todo responde a un propósito mayor, hay una verdad que debe quedar grabada en tu corazón. La victoria ya está definida. No estamos esperando ver si Dios gana. Dios ya ganó. En la cruz, Jesús no solo venció al pecado, también venció al enemigo. Eso significa que Satanás ya fue derrotado y solo espera su sentencia final. El mundo puede parecer oscuro, el mal puede parecer fuerte, pero todo eso es temporal. Nada de eso ha cambiado el resultado final. Cristo reina, su trono permanece firme, su promesa no falla, y tú, si estás en Él, también participas de esa victoria, no como espectador, sino como heredero, como hijo, como parte del cuerpo de Cristo que permanece firme mientras el enemigo cae. Lo que comenzó como una pregunta, ¿por qué Dios no destruye a Satanás?, nos llevó a descubrir algo mucho más grande. Dios no eliminó al enemigo porque tiene un plan que revela su amor, su paciencia, su justicia y su dominio absoluto. Y ese plan aún no ha terminado. El juicio llegará, la restauración será completa, el reino de Dios será establecido para siempre y toda lágrima será enjugada. No habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque lo que Dios comenzó, lo terminará en victoria. Amén.